El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno. Que seas tú el que gobiernes nuestra vida por completo. Que no haya, mi Señor, ni un área de nuestra vida que no sea gobernada por ti. Que gobiernes tú nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, y que tu reino se establezca en esta nación y en las naciones de la tierra. Gracias, amado, por invitarnos, como lo haces cada mañana, para hablar a nuestro corazón. Gracias por despertar nuestro oído y darnos la sensibilidad para escuchar tu voz. Gracias por estar en medio de nosotros, por hablarnos, por guiarnos, por enseñarnos, por mostrarnos tu amor, por derramar sobre nuestras vidas de tu misericordia, que es la que nos sostiene de pie todos los días. Gracias, amado, por darnos la fuerza para poder enfrentar las dificultades y los afanes de la vida. Gracias por permitirnos entender que ya tú nos diste la victoria en la cruz del Calvario, que Satanás ha sido vencido, que tú lo exhibiste públicamente en la cruz del Calvario. Gracias porque a través del derramamiento de tu sangre, tú cancelaste todos los argumentos que habían en contra de nuestra vida. Así que el enemigo no tiene por qué cobrarnos una deuda que tú, mi amado Jesús, ya pagaste en la cruz del Calvario. Contigo somos más que vencedores. Gracias por ayudarnos a entender que tú no solamente moriste en esa cruz del Calvario, sino que al tercer día resucitaste y te sentaste a la diestra de Dios Padre y desde allí intercedes por nosotros todos los días. Gracias por haber dejado al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos consuela. Y es el Espíritu Santo el que nos levanta cada mañana y nos congrega en este lugar para escuchar tu voz. Gracias, amado, porque sin el Espíritu Santo es imposible que podamos comprender y entender tu palabra. Es el Espíritu Santo el que nos revela las sagradas Escrituras. Es el Espíritu Santo el que guía nuestras vidas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, está sobre cada uno de nosotros, está sobre este altar que se ha edificado a tu nombre. Hoy se cumple lo que el profeta Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones. Gracias, amado, porque la presencia tuya en nuestros corazones es lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Si tú estás con nosotros, amado, nadie podrá estar en nuestra contra. Por eso te damos la bienvenida a nuestros corazones, que pueda ser nuestro corazón un altar en donde mora la presencia tuya, y que nos ayudes a nosotros cada día a mejorar lo que sea necesario, apartarnos de lo que tengamos que apartarnos,
para que ese Dios santo y poderoso pueda hallar morada en nosotros. Gracias. Quédate habitando en nuestros hogares y sé tú, amado Dios, el que nos des tu instrucción a cada miembro de nuestras familias, porque sin ti estamos perdidos. Solo tú tienes la sabiduría necesaria para poder conducirnos por esta vida de manera correcta. En tus manos ponemos las luchas que cada uno de nosotros podamos estar enfrentando y confiamos en el poderoso nombre de Jesús, que tú harás, que tú te manifestarás en favor de cada uno de nosotros, que esa respuesta a ese milagro que tus hijos te han pedido a lo largo de todo este tiempo vendrá. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia y estás atento a cada uno de nosotros. Regálanos de tu paz y permite que en este nuevo día nos podamos sumergir todos en el río de tu Espíritu Santo, que podamos estar atentos con un corazón preparado para recibir tu instrucción en este día. Gracias por estar aquí. A ti la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza de todo lo que tú harás. No soy el pastor de este ministerio ni pretendo serlo. Soy uno más que viene a este lugar a escucharte a ti, a aprender de ti. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Yo creo que no hay nada más maravilloso y especial que tener la oportunidad de encontrarnos cada mañana y meditar en esa palabra del Señor. Jesús, hablando acerca de la necesidad de orar siempre, contó una historia de una viuda que tenía un problema. Y esta viuda, aunque el juez era malo, era una viuda insistente. Todos los días iba, y así son cada uno de ustedes. Insisten y perseveran en la fe, y esa es la característica de un hombre y una mujer de fe, que jamás se dan por vencidos, que jamás se rinden, y siguen perseverando. Y esta mujer no veía el milagro por ningún lado, el juez injusto no quería responder. Pero su insistencia fue tal que al final el rey no tuvo, o el juez no tuvo otra opción que concederle a esta mujer lo que pedía. No porque el juez quisiera hacerlo, porque el juez era malo, sino por la insistencia de esta mujer. Y dice el Señor Jesucristo, bueno, si este rey injusto respondió a esta mujer que fue perseverante, ¿cuánto más yo, que no soy un juez injusto? Y es cierto. Al Dios al que nos hemos acercado es un Dios bueno, es un Padre amoroso, compasivo, cuanto más Él. Así que, por favor, no te canses de perseverar, porque a su tiempo segarás si no desmayas. A veces, generalmente, cuando empezamos a sembrar y no vemos el resultado inmediato, tendemos a desfallecer en la fe, a creer que Dios jamás va a responder. Pero me he dado cuenta que la planta, antes de crecer para arriba, primero crece hacia abajo. Claro, ahora estás viendo la tierra, no ves absolutamente nada, pero lo inevitable es que esa semilla que el Señor ha enviado a tu vida está dando fruto. Primero está echando raíces. Así que no pierdas la fe ni te pongas a cavar la tierra para mirar cómo va tu semilla. Este es un tema de fe, ¿sabes? Es un tema de creer. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer con tu vida, lo va a hacer con tus hijos, lo va a hacer con tu economía, lo va a hacer con tu familia. Tú simplemente tienes que creer y mantenerte firme. El Señor me los bendiga a todos. Vamos a compartir, dale me gusta a esta transmisión, por favor. Comparte con tus amigos, comparte con tus familiares y vamos a contarle al mundo que el Dios en el cual hemos creído es un Dios poderoso, que sigue haciendo milagros, que sigue hablando a su pueblo, que sigue restaurando, que sigue sanando, que sigue salvando. El mundo necesita conocer que Jesús es el Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Damos gracias al Señor por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra que es ungida por el poder de tu Espíritu Santo pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Si es necesario, quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne en donde la semilla de tu palabra pueda dar fruto en mi vida. No quiero ser solo oidor de tu palabra, sino hacedor de ella. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha.
a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, mis amados, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Visión con enfoque de reino. Visión con enfoque de reino. Dice el libro de Esther, capítulo 2, versos 5 al 7, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, verso 7, y había criado a Hadasa o Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Después que la reina Vasti es destituida del trono como lo aconsejó Memucán, el siguiente plan de los consejeros del rey era reunir un harem con las mujeres más hermosas de la tierra, traerlas al harem para el rey y elegir de ese grupo a la más favorecida para el monarca. Era algo así como un concurso Señorita Imperio Persa, y la ganadora iba a reinar en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. El antiguo historiador Josefo, historiador judío, dijo que se habían seleccionado un total de 400 mujeres, 400. Aquí es donde entra en escena un varón judío del linaje de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel. Tal vez por eso el nombre Mardoqueo significa hombre pequeño u hombrecito. Mardoqueo, hombre pequeño u hombrecito. Había muchos judíos entre los que habían sido transportados de Jerusalén a Babilonia con los cautivos. Pero este hombre jugaría un papel muy especial en el plan de Dios. Él ocupaba un puesto en la corte real y tenía una visión con enfoque de reino, que es el título del mensaje que hoy compartimos. Para saber ¿qué es realmente tener una visión con enfoque de reino? Es necesario comenzar respondiendo los siguientes interrogantes, cada uno allí en lo secreto de su corazón. Vamos con el primero de ellos. ¿Qué lo motiva a usted en su vida? Cuando usted se levanta cada mañana, ¿qué le da fuerza y energía para enfrentar los problemas y para seguir adelante? ¿Posee usted algún objetivo que lo guíe en su existir? Si es así, ¿cuál es ese objetivo? ¿Sabe qué planes tiene Dios para usted y para sus hijos? ¿Y está haciendo algo para que estos planes que usted sabe Dios tiene con usted se transformen en algo personal, en algo real? La persona que está en este mundo, pero que no sabe cuál es el propósito de su existencia, entonces lo que necesita tener es enfoque con visión de reino. El Señor Jesucristo pronunció algunas de las palabras más poderosas y reconfortantes jamás dichas, tratando de conducir a sus discípulos a este tipo de enfoque,
Él les dijo en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 32. Mire lo que dijo Jesús. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Daros el reino. Enfoque con visión de reino. ¿Cuál es ese reino? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué significado tiene para usted ese reino? Mateo 4, 17 enseña. Mateo 4, 17. Así es que Jesús comienza su ministerio. Esto es lo que empieza a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, no puedo entrar o recibir ese reino de los cielos si primero no hay arrepentimiento. El reino de Dios es el eje central de la Biblia, el reino de Dios. Recibimos la gracia y la salvación mediante el sacrificio de Jesucristo para poder ser parte de este reino por siempre. Esto fue lo que Jesús nos dijo que pidiéramos al Padre cada vez que fuéramos a su presencia en oración. Mateo 6, 10. Él, enseñando a sus discípulos a orar, les dijo: oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en el verso 10 dice: venga tu reino. Esta es la oración que deben hacer. Pídanle al Padre que venga tu reino. Y si Él dice que venga es porque el reino no está. Venga, hay que traerlo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. Un elemento de la instrucción de Cristo para la oración es comprender que el reino de Dios no se ha realizado por completo en esta tierra. Venga tu reino. No es solamente un deseo de la venida de Cristo en el futuro, sino bien este deseo, si bien este deseo se encuentra en esta súplica, pero venga tu reino, también expresa el deseo en la oración que tienen los siervos de Cristo, de que el reino o gobierno de Dios se extienda y se establezca cada vez más en todo el mundo, aquí y ahora. Eso es visión con enfoque de reino. La meta de nosotros no es levantarnos a comer, a trabajar, a dormir, no. La meta es que su reino venga. Es importante que en nuestras oraciones tengamos una mentalidad que reconozca los propósitos del reino de Dios y que nos preocupemos por impulsar esos propósitos. Eso es visión con enfoque de reino. En primer lugar, el dominio del Señor tiene que evidenciarse en la vida de sus discípulos. Visión con enfoque de reino es entonces pedir al Padre Celestial que nos ayude a ser cristianos fieles y obedientes, sinceros y efectivos en nuestras propias vidas. Visión con enfoque de reino es difundir el reino de Dios no solo con palabras, sino también con nuestras acciones y las cualidades visibles de nuestro carácter. Juan capítulo 13, verso 35 enseña. Juan 13, 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tener una visión con enfoque de reino es entender que Dios quiere que todos los pecadores se salven. Primera de Timoteo,
capítulo 2, versos 3 al 4. Primera de Timoteo 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable. Dice el verso 4, el cual quiere, mire esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La persona que tiene enfoque de reino sabe que Dios quiere que todos sean salvos. Así que, en el ejemplo de oración de nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros de que la oración de petición por la salvación de las almas vale la pena. Orar al Padre diciéndole, Padre nuestro, que venga tu reino, equivale a estar diciéndole, querido Señor, por favor abre los corazones de mis seres queridos, abre los corazones de mis amigos, de mis compañeros de trabajo y vecinos, para que reciban tu regalo de salvación en Jesucristo. El reino de Dios se extenderá mientras más personas se vuelvan a Cristo para salvación. Ellos entran al reino cuando conocen al Rey crucificado de ese reino. La gente necesita el Evangelio. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, le estamos pidiendo a Dios que haga brillar su luz al mundo para que otros puedan responder a Él con admiración y reverencia. Tener visión con enfoque de reino es entender que no estamos en este mundo simplemente para producir dinero. Es comprender que Jesús es la luz del mundo que rompe las tinieblas del pecado por su obra en la cruz. Juan capítulo 8, verso 12 lo dice. Juan 8, 12 dice la palabra. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tener una visión con enfoque de reino es tener claro que por medio del sacrificio de Cristo, los creyentes también nos convertimos en luz para el mundo. Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Dice la palabra, vosotros sois, la persona que tiene enfoque de reino sabe esto, sabe que es luz, tiene un propósito claro en la vida. Hay personas que se levantan y que no saben ni qué hacer porque no saben por qué están aquí en este mundo. Bueno, el Señor te recuerda, estás aquí para una cosa, para que seas luz del mundo. Y dice Jesús, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Nota primero que primero hay que alumbrar en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La persona que tiene una visión con enfoque de reino sabe que la palabra de Dios también es una luz para el mundo, que revela su reino para que sea visto en la tierra. Proverbios capítulo 6, verso 23, enseña. Proverbios 6, 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquel que tiene visión de reino, visión con enfoque de reino, entonces reconoce a Dios como su Rey,
como la máxima y única autoridad de ese reino. Tener visión con enfoque de reino significa que queremos que Él gobierne de manera soberana nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestros hijos, aquí en la tierra, sometiéndonos a su autoridad y entregándonos a su control en todos los aspectos de nuestra vida. Tener visión con enfoque de reino también significa que deseamos sinceramente que el reino de Dios se establezca en toda la tierra y sobre cada persona. La persona con visión de reino ora para que el gobierno soberano de Dios venga ahora y en el futuro en su totalidad y de forma permanente. Los profetas y apóstoles hablaron repetida y elocuentemente acerca del establecimiento del reino de Dios, que es la transformación espiritual de los cristianos en hijos e hijas inmortales para integrar la familia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 18. Segunda de Corintios 6, 18 enseña: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este reino, según lo profetizó Daniel, no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, verso 44. Así es este reino. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De qué está hablando Daniel? Daniel, de manera profética, está hablando del reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Ese reino, según lo profetiza Daniel, no será jamás conmovido, permanecerá para siempre. En agudo contraste con las tribulaciones de este mundo y de acuerdo a la profecía, el que tiene visión con enfoque de reino tiene la convicción que más allá del presente, de lo que están viendo sus ojos ahora, habrá una época maravillosa de paz y esplendor sin precedentes, y eso lo mantiene con fuerza y le permite seguir luchando y avanzando en la vida. Isaías capítulo 11, versos 6 al 9. Él lo dijo de la siguiente manera. Él dijo: morará el lobo con el cordero cuando ese tiempo llegue, y el leopardo con el cabrito. Imagínense si los leopardos se comen a los cabritos y se morarán, no pasará nada, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Refiriéndose a Jesús, que vendría a este mundo. Verso 7. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Verso 8. Y el niño, otra vez menciona el niño, de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso fue lo que hizo Jesús, destruyó a Satanás. Verso 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para los que estamos esperando y anticipando el reino, este representa una poderosa visión. Déjeme preguntarle, ¿el reino de los cielos tiene para usted algún significado? Cuando usted se levanta trabajando para alcanzar ese reino. ¿O cuál es la motivación con la cual usted se levanta todos los días? Mardoqueo, el protagonista de la historia que hoy nos congrega en este lugar,
aunque había sido llevado a Babilonia como un vil y despreciable esclavo, seguía teniendo una visión con enfoque de reino. De manera que no hay excusa para que ninguno de nosotros no pueda hacerlo también. Él era esclavo y tenía enfoque de reino. Mardoqueo era un hombre de carácter fuerte, pero tenía un buen corazón. Él era esclavo, pero él pensaba llegar a ese palacio donde habita el rey. La Escritura dice que había adoptado a su prima Esther como hija suya. El día que ésta se quedó huérfana, así lo dice en Esther capítulo 2, verso 7, miremos, Esther 2, 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El nombre hebreo de Esther era Hadasa. ¿Sabe qué significa ese nombre? Hadasa o Hadasa significa mirto. Ese es el mirto. El mirto es una planta de olor fragante de unos 2 a 3 metros de altura, con las ramas flexibles, hojas de color verde vivo, duras y persistentes. Flores olorosas, pequeñas y blancas, fruto en bayas de color negro, del que se extrae el aceite y ungüento de arrayán. Ese fue el nombre que le colocaron a Esther. El simbolismo profético, en este simbolismo profético, el mirto reemplazaría las zarzas y las espinas del desierto, representando así el perdón del Señor y la aceptación de su pueblo. Así lo dice Isaías capítulo 55, verso 13. Isaías 55, 13. Dice: en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. A Hadasa o Hadasa, Mardoqueo le cambió el nombre por el de Esther, que significa estrella. Estrella. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta que era hebrea. La Biblia no habla de la familia de Mardoqueo, menciona a su tío que murió, Abigail, el padre de Esther, a la esposa de este tío, quien también murió, y obviamente a Hadasa, el nombre hebreo de la futura reina. Esto nos permite imaginar un hombre de cierta edad, soltero y preocupado en cumplir con su función en el palacio real. Mardoqueo, por ser un hombre con visión de reino, vio en su sobrina, Esther, la oportunidad de redención para su pueblo, Israel. Él era esclavo, pero estaba pensando en la redención de su pueblo y cómo podría ser para liberarlos del yugo esclavizador. Tenía visión de reino. Él pudo haberse comportado como un esclavo más y avanzar y hacer los oficios y las labores que todos los esclavos hacían. No, él estaba allí siendo esclavo, pero tenía su visión de reino, le permitía ver más allá de lo que sus circunstancias le estaban mostrando. Redención para su pueblo. Y por eso se esforzó y trabajó por ello hasta lograr que su sobrina terminara ocupando un lugar en el palacio real. Esto es tremendo. Y me acuerdo de la mamá de Moisés. La Biblia dice que ella vio que su hijo era hermoso. Y cuando hablo de hermoso, seguramente no se refería
a hermoso físicamente hablando. Esta mamá vio en su hijo un futuro hermoso. Esta mamá pudo visualizar en su hijo el plan y el propósito que Dios tenía con él como libertador del pueblo de Israel, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que su hijo lo mataran, porque cuando Moisés nació, el decreto era que todos los hijos deberían morir, los hijos varones, y ella se ideó la manera de soltarlo con una canastilla en el río, y ustedes conocen la historia, y al final, ese hijo que esta madre vio hermoso, terminó estando en un palacio, y se convirtió Moisés en el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo. Esta era una madre con visión de reino, una madre que pudo ver más allá de lo que sus ojos estaban observando. Entonces aquí nos encontramos a Mardoqueo, y siendo un esclavo, él vio un futuro maravilloso para Esther. Su sobrina también era esclava, pero él soñó más grande con ella. Mardoqueo sabía que Esther, su sobrina, ahora hija porque la había adoptado, no había nacido para ser esclava. Nuestros hijos no nacieron para ser esclavos de la droga, para ser esclavos del alcohol, del pecado, no. Ellos fueron creados para ser una nación santa, para ser un real sacerdocio, para ser un pueblo adquirido por Dios. Y ojalá todos nosotros como padres en este día pudiéramos abrir nuestros ojos espiritualmente hablando y observar en nuestros hijos la hermosura que tienen y lo que Dios puede hacer con cada uno de ellos en el futuro. Tal vez salmistas, tal vez predicadores, tal vez hombres ungidos que trastornarán el reino de los cielos el reino de las tinieblas en esta tierra. Pero ¿qué vemos nosotros en estos hijos? Que son rebeldes, que no hacen caso, que no obedecen, que no sirven para nada. ¿Qué ve usted en sus hijos? Este hombre, Mardoqueo, por tener una visión con enfoque de reino, aunque era esclavo en Babilonia, dijo: mi hija no nació para ser esclava como nosotros. Mi hija nació para ser una reina y voy a trabajar por ello hasta verla convertida en una reina. Y aquí valdría la pena preguntarse, como padres, ¿estamos haciendo lo suficiente como para que nuestros hijos puedan encontrar un lugar en el palacio real de nuestro Dios? Estamos trabajando, padres, lo suficiente. Esto no es solo hacer oración, no es que yo oro por mis hijos. No, no es suficiente. Ojalá tengamos la oportunidad de mirar todo lo que hizo Mardoqueo con tal de que este propósito pudiera cumplirse. No es solo hacer oración por los hijos. Es trabajar, es darle las herramientas, es dirigirlos para que nuestras generaciones cumplan el propósito con el cual Dios los trajo a este mundo. Mardoqueo sabía que Esther había nacido con un gran propósito, tenía visión de enfoque de reino. Mardoqueo no se levantaba simplemente a ver cómo arañaba algunas migajas a la vida y corría detrás de cosas materiales en este mundo. No, él tenía una visión con enfoque de reino. Entonces, este propósito que Dios tenía con Esther no se hubiese cumplido sin un hombre con visión de reino como Mardoqueo. Y tengo que decir, es doloroso y lamentable, pero muchos propósitos en muchos hijos no se han cumplido, porque sencillamente no ha habido padres con visión, con enfoque de reino.
Sí, ahí están los hijos y terminan convirtiéndose en una carga y ojalá se vayan a estudiar temprano para que me dejen tranquila. Vamos a darle un celular para que se queden quietos, yo no sé. Pero estamos pensando nosotros en el futuro de nuestros hijos. ¿Estamos trabajando por ello? Si Mardoqueo no tiene enfoque de reino, hubiese hecho todo lo posible para que Esther se dedicara tal vez a ser una profesional, que se enfocara a cualquier carrera universitaria. Y no es que esté mal, pero asumimos el mismo compromiso, la misma disposición y diligencia para introducir a nuestros hijos al reino de Dios. Es lamentable, pero muchos hijos no aman a Dios. Y lo que menos quieren saber es de Dios. Y uno dice, he sido un buen padre porque le he dado universidad, a mis hijos no le falta el techo, le he dado comida. Sí, pero aman a Dios. Entonces, perdiste tu tiempo y no entendiste el propósito con el cual Dios te trajo a este mundo. Malaquías 2:14 y 15 dice, y porque uno, refiriéndose al matrimonio, porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito de estar unidos un hombre con una mujer en matrimonio no es para tener una casa bonita, para tener comida en la nevera, es para levantar una generación para Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de levantar hijos que glorifiquen a Dios. Como padres con una mentalidad de reino, nuestra meta no es criar a nuestros hijos para que sean felices y exitosos, buscando sorprender a las personas con nuestras habilidades como padres. En su lugar, estamos llamados a criar sus hijos. Y no me equivoqué al decir sus hijos, digo sus hijos, porque los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios. A veces nos apropiamos de ellos, es que son mis hijos, no son suyos. ¿Dónde dice eso? Salmo 127:3. Escuche esto. Salmo 127:3 dice, mire lo que dice aquí. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Dice de Jehová, no suya ni mía, de Él. Son de Él. Herencia de Jehová. Piense en sus hijos por un instante. Yo no sé cómo se llaman sus hijos, pero piense en ellos. Esos hijos que Dios le dio, sean del matrimonio o no, son sus hijos. Esos hijos son herencia de Dios. Es decir, la herencia no es suya, el Señor sencillamente no las confió. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Es como cuando a uno le prestan, ¿qué? Le prestan algo, digamos una motocicleta. Te presto la moto para que vayas y haya una diligencia. Usted va, utiliza la moto, pero usted sabe que esa moto no es suya, que el dueño le va a pedir cuentas de la moto. ¿Por qué la rayaste? ¿Por qué no le echaste gasolina? ¿Qué hiciste con la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Por qué la empeñaste? Dios te dio los hijos y te va a preguntar un día. Él no te va a preguntar cuántas casas tienes, cuántos títulos universitarios adquiriste, cuántas empresas lograste conquistar y cuánto dinero lograste amasar. Dios te va a preguntar por algo un día. Mi herencia. ¿Qué hiciste con mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Cumpliste el propósito que yo tenía para tus hijos y te los entregué a ti para que ellos pudieran alcanzar ese propósito? ¿Dónde están mis hijos? Uno como padre no puede proyectar a los hijos como nos parezca. No, yo quiero que sea un profesional de esto, yo quiero que sea doctor, yo quiero que sea médico, yo quiero que sea ingeniero, y no está mal que estudie. Y a veces somos nosotros los padres, como yo no pude hacer tal cosa, que lo haga mi hijo.
Pero se nos olvida que los hijos no son nuestros. Y Él nos ha confiado a nosotros como Padre la gran responsabilidad de guiar su herencia para que con sus vidas glorifiquen a aquel que los creó. Guiarlos, orientarlos, para que sean santos y sometidos a Dios. Buscando con esto que Dios reciba toda la gloria. No criemos pequeños niños buenos que se sientan en la iglesia y hacen lo que se les ordena, sino criemos hombres peligrosos en el buen sentido de la palabra y mujeres que se atrevan a avanzar en el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, del cual estamos hablando, sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. El reino que pedimos venga en la oración del Padre Nuestro sufre violencia. Y nuestros hijos, para arrebatarlo, entonces tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes nuestros hijos. Esos hijos que se describen en el Salmo 127. Dice el Salmo 127, 4 al 5. Salmo 127, 4 al 5. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es el lugar donde van las flechas metidas. Dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son flechas. Si los hijos son flechas, ¿qué son los padres? Los padres son los arcos. Un padre que no tiene enfoque de reino es como un arco destemplado. Es decir, si toma la flecha, la pone en el arco y no tiene una visión de reino, esa flecha de seguro cuando sale del arco jamás pegará en el blanco. Hay muchas flechas que cayeron a cárceles, a la drogadicción, salieron del arco y cayeron a la drogadicción, a raíz de lo que se vivía, de los conflictos, problemas y dificultades al interior de esas familias, de los maltratos. Arcos destemplados. Y como no tenían un enfoque, sus hijos llegaron al destino equivocado. Qué tremenda responsabilidad tenemos como padres, somos los arcos. Pero hay otra responsabilidad superior a esta. Si los hijos son las flechas y los padres somos los arcos, valdría la pena preguntarse, ¿quién es el arquero? El arquero no deberíamos ser nosotros mismos. El arco no se manda por sí solo. Yo tomo la flecha que es mi hijo y lo voy a disparar. Él tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tiene que conquistar esto y esto. Pero has dejado que tu arco sea conducido por el arquero, que es Dios. Cuando permites que Dios sea el arquero, tú el arco y tus hijos las flechas, entonces tus hijos no serán apuntados hacia donde tú quieres, sino hacia donde Dios quiere dirigirlos. ¿Te has llegado a preguntar qué es lo que Dios quiere hacer o quería hacer con tus hijos?
Amados padres, no decidamos nosotros el destino que esas flechas van a tener, que sea Dios. Profesionales hay muchos, pero siervos de Dios, muy pocos. Él sabe a qué enemigos quiere derribar con esas flechas que son nuestros hijos. En lugar de agarrar fuertemente nuestras flechas, que son nuestros hijos, tratando de mantenerlos sanos y salvos por nuestro propio esfuerzo, llevemos a nuestros hijos hacia la adultez, en cualquier esfera de la sociedad donde Dios los llame, teniendo nosotros como padres un corazón de total rendición a Dios. Rendición a Dios, porque si un corazón no está rendido, el arco terminará queriendo disparar hacia su propio objetivo, no en dirección a donde lo apunta el arquero. ¿Está usted convencido que Dios apuntó a sus hijos hacia la dirección donde se encuentran ahora? Un padre con visión de reino tiene bien claro cuál es el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Yo pensé que era tener mucho dinero. No, el propósito, Efesios 2:10. Dice aquí, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cada uno de nuestros hijos es diseñado por Dios con talentos únicos, fortalezas, debilidades, personalidades, deseos y dones espirituales. Nuestro trabajo como padres cristianos es entrenar nuestros hijos diligentemente para que anden exclusivamente para la gloria de Dios y sus propósitos eternos. Eso fue lo que entendió Mardoqueo. Era esclavo, pero dijo: mi hija no nació para ser una esclava. Y esa tiene que ser la determinación de nosotros como padres. Nuestros hijos no fueron creados para ser esclavos de la inmoralidad sexual. No fueron creados para ser esclavos de la rebeldía. No fueron creados para ser esclavos de las adicciones. Fueron creados para servir a Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 6, 4 al 9, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son varios, es uno. Es uno. Porque hoy día cada uno tiene su propio Dios a quien le cree y le reza. No, Jehová es uno. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como mayordomos de nuestros hijos, porque no son nuestros, son de Dios, y Dios nos va a pedir cuenta un día de lo que hicimos con nuestros hijos. Dios nos ha encargado la responsabilidad de entrenar a cada uno de ellos para el llamado de Dios para sus vidas. Somos llamados a criar hijos e hijas en el temor de Dios. ¿Y desde cuándo lo hacemos? Desde su niñez. Jeremías capítulo 1, verso 5. Mire que sí se puede, porque algunos dicen, no, porque es que él es muy niño, a él no le gustan las cosas de Dios, él está dormido a esta hora.
Aquí dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Ni siquiera el bebé está en el vientre cuando ya Dios tenía un plan para él. Y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieses. Antes de Dios habernos formado en el vientre y por supuesto también a nuestros hijos, ya nos había predestinado con un propósito específico para ser profetas de Dios o ser como la boca de Dios. Para eso Dios nos trajo. También debemos formarlos en su juventud. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuestros jóvenes hoy día no deberían estar engrosando la fila de los enemigos ni los padres agarrados con sus hijos porque están haciendo todo lo contrario, ahora que se volvieron adolescentes, sino que nuestros jóvenes, ejemplo de los creyentes. Nuestros jóvenes sean ejemplo de los creyentes. Nuestros hijos sean conocedores de la palabra de Dios, pero si nadie les habla, ¿cómo conocerán? Nuestros hijos deben estar llenos del amor de Dios, saturados del Espíritu Santo. Nuestros hijos deben ser personas de fe y pureza. Muchos hijos están lejos de estos parámetros porque a muchos padres nos faltó, y me incluyo allí, tener una visión con enfoque de reino. Pensábamos que ser papá era trabajar y llevar a la casa alimento, y mientras hubiese alimento, éramos buenos padres, pero resulta que estábamos completamente equivocados. Por estar corriendo detrás del dinero y enfocado no en el reino, sino en las cosas de este mundo, nos olvidamos de hacer lo que teníamos que hacer con nuestros hijos. El libro de Salmos, capítulo 144, verso 12, dice lo siguiente. Salmo 144, 12. Sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Criemos nuestros hijos para que sean fuertes y maduros, diligentes, confiables, trabajadores, centrados en Cristo, capaces de liderar y de servir. Criemos nuestras hijas para que sean valientes, hermosas columnas de estabilidad en nuestra familia y hogar, en la iglesia y en las vidas de aquellos que necesitan a Jesús. Entrenemos a nuestros hijos a ser maduros, a que no sean conducidos por deseos carnales ni egoístas, sino con un corazón de obediencia radical. Para terminar, miremos cómo se siente el corazón de Dios cuando, como padres, realizamos la labor que Él nos encomendó con nuestros hijos. Tercera de Juan 1:4, grabe esta cita por favor en su corazón. Tercera de Juan 1:4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que cuando Dios escucha que sus hijos, que nos confió a nosotros, andan en la verdad. Dijo el Señor de Abraham, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que Abraham será una nación grande y que en él serán benditas las naciones de la tierra. Y yo sé que Abraham enseñará a sus hijos
que anden en el camino del Señor. Yo sé lo que Él va a hacer con sus hijos. Ese es el propósito. Sí, tal vez tú piensas que eres un buen padre porque le das a tus hijos todo lo que materialmente ellos te piden. Papá, quiero un celular, yo te lo doy. Papá, yo quiero un carro, toma. Ay, qué buen papá soy. Pero si no le enseñaste los principios, si no entendiste que tus hijos Dios te los regaló con un propósito y no has estado trabajando en ello, has fracasado como padre. El Señor nos exhorta a que nos aferremos a su visión personal del venidero reino de Dios y que busquemos a Dios para derrotar el pecado y crecer en gracia y conocimiento. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero por sobre todas las cosas, nunca olvidemos el mandamiento de Jesús que podemos leer en Mateo 6:33. Nunca lo olvidemos. Dice allí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Termino con esto. Como padres, a los hijos debemos proyectar para que el propósito de Dios puedan alcanzar. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo sé que todos necesitamos un empleo, yo sé que todos necesitamos que económicamente nos vaya bien, yo sé que todos necesitamos pagar deudas. Pero el caminar con Cristo es mucho más que eso. Tenemos un propósito. Dios tiene un propósito con los hijos que nos ha confiado y quiere usarnos a nosotros. Es lamentable tener que reconocerlo, pero muchos hijos, por padres que no entendieron su propósito, hoy están completamente perdidos. Hoy están completamente alejados de Dios. Pero sé que, sabes, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y cuando nosotros con humildad de corazón reconocemos que hemos fallado en el propósito que Él nos encomendó, Él puede cambiar las cosas. No importa si tus hijos ya son grandes, el Señor te dará las herramientas, por supuesto, si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Si seguimos considerando que hemos sido los mejores padres, si seguimos creyéndonos la mentira que Satanás nos ha vendido, que somos los mejores padres del mundo, que nada hemos hecho mal, será imposible que Dios pueda restaurar a tus hijos. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Lo que está pasando en esta sociedad es que Dios se ha olvidado de nuestros hijos. ¿Y por qué se ha olvidado de nuestros hijos? Porque hay padres que han desechado su sacerdocio, han desechado el llamado. Hoy es necesario que vengamos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado que Dios nunca desprecia. Aquí no estamos para ponernos delante de la presencia de Dios como aquel fariseo que decía: yo no soy pecador como los otros hombres, yo diezmo de todo, yo ayuno 2 veces a la semana, sino como la actitud de aquel publicano que, postrado a los pies del Maestro, ni siquiera se atrevía a levantar su rostro y simplemente decía: sé propicio a mi pecador. Y es lo que hoy te decimos, Padre: sé propicio a nosotros pecadores. Creo que no hemos hecho las cosas bien con respecto a la manera como deberíamos guiar y dirigir a nuestros hijos. Sabíamos que nuestros hijos eran como flechas, nos comimos el cuento de que éramos arcos, pero nunca permitimos que tú fueras el arquero y que dirigieras tú a nuestros hijos hacia donde tú querías guiarlos. Y hoy muchas familias están lamentando esto
y están viendo el caos en el cual se encuentran sus propios hijos. Pero hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón por haberte fallado, por haber cambiado el orden de las prioridades, por haber corrido detrás de las cosas de este mundo pensando que eso era lo suficiente, por haber sido egoístas. Muchas veces pensar en nuestra comodidad y bienestar sin importarnos lo que podría pasar con los demás. Si tú nos entregaste unos hijos, es porque tú tenías la certeza y la convicción que podríamos hacer las cosas de la mejor manera, que los podíamos instruir en tu palabra, que los podíamos instruir en tu verdad, pero nos desenfocamos y pensamos que ser padre era otra cosa. Ten misericordia de nosotros como padres y ten misericordia de toda esta generación que no tiene temor tuyo, amado Dios. Hoy intercedemos por ellos para que el mal no sea quien esclavice sus vidas, sino que seas tú, amado. Danos la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta. Ayúdanos, Dios amado, a entender que los hijos no son nuestros, sino herencia que tú nos has confiado. Perdónalos, Señor, perdónanos por haber dirigido a nuestros hijos a un lugar que no era el que tú querías llevarlos. Danos esa sensibilidad espiritual que le diste a la mamá de Moisés para ver en su hijo algo hermoso. Y no estar viendo nosotros a través de los ojos de la lógica lo que las circunstancias nos están mostrando. Tal vez el enemigo te dice, tu hijo no cambia, tu hijo es un rebelde, es un inservible, es un bueno para nada, y eso es lo que tú crees de tu hijo. ¿Qué tal si hoy te atreves a mirar con los ojos de la fe y verlo como Dios lo ve y creer que tu hijo es un siervo de Dios? Que Dios tiene un plan precioso para su vida y que el enemigo no podrá impedir que el plan que Dios tiene con la vida de cada uno de nuestros hijos pueda llevarse a cabo. Hoy nos levantamos en el poderoso nombre de Jesús a interceder por ellos, a clamar por la conversión de ellos y por esta generación, Señor, que sea una generación que te ame a ti. Ayúdanos a tener la determinación, Señor, que tuvo Mardoqueo, que incluso a pesar de ser un esclavo en tierra ajena, tenía claro que su sobrina Esther había nacido no para ser esclava, sino para sentarse en el trono. Que nosotros tengamos ese mismo discernimiento espiritual para entender que nuestros hijos deben estar no reinando en el mundo, sino reinando en tu reino, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios es bueno. No olviden, mis amados, que le pueden dar me gusta a esta página de Facebook que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Compártele con sus amigos y familiares esta buena nueva. Aquí estamos de lunes a viernes siempre compartiendo la palabra. No olviden, como padres, a los hijos debemos proyectar para que el propósito de Dios puedan alcanzar. El Señor los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de